Vamos a cambiar radicalmente de tema. Como saben ustedes, cada semana tenemos también este espacio de Recoletas y nos va a visitar Tania García Peña. Nos visita Tania García Peña, que es especialista en oncología médica en el Instituto Oncológico Recoletas. Las cifras en España del cáncer: el número total de nuevos casos en 2018 fue de 270.363 casos a mayores y 13.584 personas fallecieron a consecuencia de esta enfermedad. Son datos realmente preocupantes. Puede ser una de las enfermedades más graves que tiene el ser humano. Y me ha llamado mucho la atención, hablando con Tania. Vamos a volver, compañeros, para saludarla. Buenas noches, Tania. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Me ha llamado mucho la atención lo que comentábamos antes, de que para acabar con el cáncer, la semejanza que hacía de un mapa, en el que a lo mejor antes teníamos el mapa de Valladolid, ahora tenemos el de España, y hasta que tengamos el mapa al completo para poder acabar con el cáncer queda mucho trabajo, ¿no? Queda mucho trabajo, se está investigando un montón, no os podéis ni imaginar, y estamos obteniendo avances realmente importantes de esos desarrollos. Pero el tema del cáncer es muy complejo, muy complicado. Cada caso de cáncer es diferente, aunque sea esté originado en el mismo órgano. Cada cáncer de colon es totalmente diferente. Entonces nos queda mucho por aprender, mucho por avanzar, pero estamos consiguiendo ya datos muy interesantes. Bueno, esta es una entrevista realmente que a mí entiendo la complejidad que tiene, y me gustaría realmente que sirviera para que muchos de los espectadores, si están viviendo un caso como este, puedan tener hasta en algún momento esperanzas, aunque con unas esperanzas limitadas, evidentemente, porque el cáncer es lo que es, y también poder informar de alguna manera para que todos podamos prevenir una enfermedad como esta. ¿Se puede prevenir? Lo primero que quiero dejar claro es que la mayoría de los casos de cáncer se pueden llegar a curar. Más del 50% de los pacientes que tienen un diagnóstico de cáncer están vivos y libres de enfermedad a los 5 años del diagnóstico. De tal forma que a medida que el diagnóstico es en los estadios más avanzados, es más difícil lograr la curación. Por eso la parte más importante es prevenir que aparezca, o si aparece, poder diagnosticarlo lo antes posible. Vale, ¿cómo prevenimos? ¿Cuáles son, ustedes que están trabajando diariamente, cuál es el patrón que más se repite de mala conducta que no se debe hacer? Claro, también uno se tiene que quitar un poco el peso de si uno es diagnosticado de cáncer, ¿por qué me ha tocado a mí? Hay veces que toca porque por desgracia tiene que tocar, y si compramos solo una papeleta, a veces no nos toca. Pero hay otras veces que el fumar, el beber alcohol, una mala dieta, sobre todo incluso las dietas, eso es, quiero decir... Una mala dieta me refiero sabemos que la dieta mediterránea es una buena dieta. Sí. Pero el exceso de consumo de carnes procesadas y de carne roja sí que se ha visto que aumenta el riesgo de padecer cáncer. Sobre todo se ha relacionado con el cáncer de colon. Pero que ahora mismo no vea un espectador el programa y diga: han dicho que la carne roja no puede ser porque a lo mejor... Claro, o sea, todo hay que tomarlo en su justa medida. No abusar, pero intentar reducir un poquito el consumo. Pues eso, más... Es al final el mensaje de siempre, pero es que es lo que realmente funciona. Una dieta rica en fruta, fibra, legumbres, verduras. Si un día hay que tomar o hacer un exceso y tomarse, pues eso, un chuletón, no pasa nada, ¿vale? Porque por una única vez o por varias veces en el tiempo no va a pasar nada, pero sí que no sea la costumbre. Habrá alguno que ahora esté viendo el programa y esté diciendo: bueno, a lo mejor sí que es un poco costumbre, pero... Otra cosa que también hemos visto, la obesidad en sí misma, además de aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares, también está relacionada con el aumento de riesgo de algunos tipos de cáncer, con el cáncer de mama, con el cáncer de endometrio, cáncer renal. Bueno, pues... Y me imagino que hacer ejercicio es lo más saludable para poder... Sí, y además hay estudios que apoyan que hacer ejercicio disminuye el riesgo de tener algunos tumores. Entonces,
pues eso, una vida saludable pues nos puede proteger. Por desgracia no nos va a asegurar no tener un cáncer, pero sí vamos a disminuir pues esas papeletas que te decía en el lomo para no desarrollar la enfermedad. Me gustaría también comentar, imaginémonos que ahora mismo a una persona le dan el palo, uno de los palos más grandes de su vida seguramente, y le diagnostican cáncer. Cuando va al Instituto Oncológico Recoletas, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo trabajan con él o con ella? Claro, lo que te comentaba antes de que cada caso de cáncer es único. Nosotros intentamos coordinarnos porque al final no solo somos los oncólogos médicos, que somos los que ponemos los tratamientos farmacológicos, sino que es mucho más complejo y tenemos que echar mano de los compañeros cirujanos, de los compañeros de oncología radioterápica, pero también de otros especialistas. El patólogo, que es el que ve las biopsias al microscopio, nos da muchísimos datos, los radiólogos para interpretar bien las pruebas de imagen, la enfermería, o sea, todos somos un equipo. Todos están en el instituto trabajando a la par. Me imagino que incluso también el psicólogo, ¿no? Sí. En muchos casos. Sí, en muchos casos necesitamos soporte psicológico. Ahí la Asociación Española contra el Cáncer nos echa una mano enorme, porque hay cosas que van más allá de la medicina, que nosotros tenemos una formación por la cual sabemos manejar, pero hasta cierto punto, y son una ayuda son de gran ayuda. Bueno, también comentamos un poquito cómo evoluciona, cómo es en cada caso. Sí, es lógico que en cada caso es un mundo, cada caso es totalmente diferente, pero no sé si hay alguna manera, algún patrón que en cuanto a la evolución de... Sí, bueno, yo creo que a veces la gran pregunta es qué es el cáncer, ¿no? Porque está en boca de todos, pero yo creo que si preguntas en la calle parece que cáncer es igual a muerte y no, esto no es así para nada. El cáncer son más de 200 enfermedades y que tienen en común todas que se trata de una alteración al nivel de las células en las que pierden su capacidad de ser normales y comienzan a dividirse y a multiplicarse sin ningún tipo de control. A medida que van avanzando, en realidad este acúmulo de células es lo que se denomina tumoración, y estos pueden ser tumores malignos o benignos. Las diferencias entre un tumor maligno y benigno serían la capacidad de seguir proliferando e invadir tejidos adyacentes, otros órganos, la capacidad de diseminarse a otros órganos como los ganglios o a otros órganos a distancia a través de los vasos sanguíneos. Y ahora también, las fases evolutivas de lo que es el cáncer, ¿cuáles son? Los tumores, la mayoría de ellos los solemos clasificar en lo que se llama estadios, ¿no? Sí. Que es muy común que vengan a la consulta y te digan los pacientes: doctora, ¿yo en qué estadio estoy? Sí. Los estadios más precoces serían cuando la enfermedad está solo limitada al órgano en cuestión. En esos casos, la mayoría con la cirugía, la radioterapia y a veces con un tratamiento complementario de quimioterapia podemos curarlos. A medida que el tumor va avanzando y va haciéndose, por decirlo de una forma más sencilla, más grande o invade otros órganos, son estadios más avanzados y ahí las posibilidades de curación, dependiendo tumores, son más limitadas. Hay en tumores que incluso teniendo metástasis podemos hacer cirugía de esas metástasis y los pacientes pueden curarse de la enfermedad. ¿Están teniendo alegrías en el instituto? Por supuesto, la oncología, en mi experiencia, que no llevo tampoco tantos años en la oncología, la he visto crecer en cuestión de 5 o 6 años. Entonces, estamos emocionados los oncólogos también con los nuevos tratamientos de inmunoterapia que están llegando y estamos viendo enfermedades que están cambiando radicalmente su pronóstico. Estamos hablando del Instituto Oncológico Recoletas y ya para ir terminando sí que me gustaría entender en qué lugar se encuentra el Instituto Oncológico a nivel nacional en cuanto a evidentemente la medicina que se desarrolla y también con lo que cuentan en el instituto. Pues disponemos de unos medios técnicos a nivel de cualquier otro hospital y encima a nivel de radioterapia tenemos una de las máquinas, por decirlo, más precisas en la actualidad.
Así que podemos saber que si nos acercamos al Instituto Oncológico Recoletas, evidentemente estaremos en muy buenas manos. Muchísimas gracias, Tania, por habernos hablado un poquito de este tema. Está claro que es un tema en el que podría dar mucho más de sí, evidentemente. Todos los casos son, o muchos casos son diferentes, o casi. Entonces, está claro que no se puede hablar en particular de ninguno. Así que muchísimas gracias por habernos visitado. Y lo bueno es saber exacto que estamos en buenas manos en Valladolid, en el Instituto Oncológico Recoletas. Muchas gracias.